Bueno, pues en la tarde de ayer se daba una conferencia con un título realmente rotundo, porque El Valle de los Caídos, crónica de una persecución salvaje, suena fuerte, don Pablo. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Suena fuerte, ¿eh? Es fuerte porque fuerte es la situación que se ha vivido en el Valle de los Caídos, que no nos engañemos, es un monumento patrimonio de todos los españoles durante tantísimos meses, 33 meses cerrado en diferentes fases y con diferentes modalidades, unas veces al culto, otras veces al turismo, otras veces al culto y al turismo. Entonces entendíamos que el título del libro, que luego es el título que han adoptado cada una de nuestras conferencias, tenía que ir en ese sentido. Con la misma crueldad que se ha tratado el Valle, teníamos que dotarle de la misma crudeza al título de nuestro libro. Esta conferencia viene amparada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, de la que eres presidente. ¿Qué es el Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos, le pese a quien le pese, es un monumento erigido a la reconciliación. Es un monumento que está enclavado en la Sierra de Guadarrama, 48 kilómetros de Madrid, elegido por el anterior jefe del Estado como un monumento en el que se representase la cruz cristiana, la cruz católica, y un lugar donde iba a ser enterramiento de muchos miles, como realmente terminó siendo, de los caídos de ambos bandos en la Guerra Civil Española. Como dice el propio decreto fundacional del monumento, lo que había que intentar con esas edificaciones que se iban a construir era que las generaciones futuras viesen el monumento, se les contase que hubo una guerra en España, una de las peores guerras, que es una guerra entre hermanos, y que por supuesto que sirviese de aprendizaje para las generaciones futuras para que no se volviera a repetir el hecho por el que ese monumento fue construido. O sea, que era un monumento a la fusión de las ideologías. Era un monumento de absoluto hermanamiento, sí, correcto, es un monumento de absoluto hermanamiento y además es un monumento que no tiene ningún precedente en la historia de la arquitectura, podemos decir funeraria, en la historia mundial contemporánea. No hay ni un solo monumento en el mundo donde estén enterrados caídos de ambos bandos en una guerra civil. Sin embargo, la lectura habitual no es esa. Parece que es un monumento que se construyó pensando en que un día determinado personaje de este país, el generalísimo, iba a morir y había que enterrarlo allí. Pues siento disentir porque no es cierto del todo, ni en parte ni en todo. Porque, ni en nada. En el libro que presentamos ayer en Ceuta, aportamos toda la documentación que desmonta que es uno de los mitos y leyendas que rodean el monumento. Hay quien desde siempre habló del monumento como, entre comillas, la pirámide del faraón Francisco Franco. Francisco Franco no idea el monumento ni lo manda a construir en ningún momento como lugar de su futuro enterramiento. De hecho, en los documentos que aportamos ayer en el Palacio de la Asamblea, enseñamos un documento que es clarificador y definitivo. Es una guía, un documento que se entregó a los dignatarios extranjeros y miembros del gobierno y del cuerpo diplomático que asistieron el día de la inauguración al monumento, donde ya dice, con una visión de futuro tremenda, que en ningún caso ese monumento estaba concebido como idea de enterramiento del general Franco en su momento. De hecho, de hecho, la sepultura del general Franco estaba preparada en el cementerio del Pardo. El hecho de que Francisco Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos y está documentado, es una decisión del por entonces príncipe Juan Carlos en una reunión que mantuvo con el que era el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro. ¿Por qué se crea esta asociación? Esta asociación se crea, bueno, de momento ¿Qué misión tiene? Hago el mínimo inciso para decir que mi abuelo trabajó en el Valle de los Caídos, mi abuelo era cantero, trabajó en el Valle de los Caídos, mi abuelo luchó en la guerra en el bando que no ganó. Mi abuelo era de ideas abiertamente y claramente republicanas, trabajó en el Valle de los Caídos y desde siempre, una vez finalizada la construcción del monumento, que se empezaban ya a surgir estos mitos y leyendas de las que hemos hablado antes, y hablamos ayer en la conferencia, lo de los 20.000 obreros penados trabajando, condiciones casi de semi-esclavitud, muertos y muertos en la construcción del monumento. Mi abuelo decía, y él lo había vivido en primerísima persona, que aquello era todo mentira y me animó a mí, a su nieto, para profundizar sobre el tema y salir adelante de estos mitos y leyendas. La asociación nace antes del cierre del Valle de los Caídos con el fin de desmontar todos y cada una de estas cuestiones que he ido nombrando ahora. Lo que pasa es que cuando empezó el acoso salvaje, como dice nuestro libro, al Valle de los Caídos, recondujimos nuestro quehacer en la asociación para intentar poner todas las trabas necesarias al anterior gobierno para que no pudieran hacer en el Valle de los Caídos lo que realmente querían hacer, y que en algunos ambientes parlamentarios, en el Senado y algún ministro del gobierno anterior llegó a decir que querían dinamitarlo, nada menos. Monumento, templo,
¿Lugar funerario? ¿Qué es? El Valle de los Caídos, de momento, como dice la propia Ley de Memoria Histórica, está considerado como un lugar de culto y un cementerio. Todo el recinto, las 1.366 hectáreas de que consta toda la finca del Valle de los Caídos, está considerada como un lugar de culto y un cementerio. Pero no cualquier lugar de culto. El Valle de los Caídos es una basílica, y una basílica pontificia, es decir, que tan solo se rige bajo los mandatos del Vaticano. Cuando el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero cerró el Valle de los Caídos, además, curiosamente, y yo no creo que sea una coincidencia, cuando su santidad el Papa Benedicto XVI estaba consagrando la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el mismo día el gobierno del señor Rodríguez Zapatero estaba cerrando a cal y canto la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos y negando a todos los españoles que quisieran ir por allí a rezar, negándoles uno de sus principios más fundamentales, que es el de la libre elección de culto. 40.000 personas hay enterradas en el Se piensa que esa cantidad es sensiblemente mayor. Hay que entender que muchas de las personas que fueron ahí enterradas de ambos bandos de la guerra están enterradas como no identificadas, porque no identificadas eran las fosas donde encontraron su primitivo enterramiento en el frente de batalla o donde fuese en su momento. Se piensa que la cifra puede ser sensiblemente mayor. Censadas hay 33.842, de los cuales aproximadamente un 50% están con nombre y apellidos y el resto constan como no identificadas. Aún así, repito, y no quiero redundar, la cifra puede ser sensiblemente mayor. Nombres importantes sí hay, además del de Franco y reconocido, ¿no? Está también enterrado José Antonio I de Rivera. ¿Que él sí iba a ser enterrado allí desde el origen? No, él estuvo enterrado primitivamente, lo asesinaron en Alicante el 20 de noviembre del 36, estuvo enterrado en Alicante hasta el final de la guerra. Después de la guerra fue llevado al monasterio de la Escorial y una vez finalizadas las obras del Valle de los Caídos, el general Franco pidió permiso a la familia de José Antonio Primo de Rivera para ser enterrado en el Valle de los Caídos. La familia de Primo de Rivera dio su permiso y allí está enterrado desde el 31 de marzo de 1959. ¿Alguna vez hay algún documento que certifique, demuestre que Franco tenía intención de ser enterrado allí? ¿Que la familia tuviera conocimiento, algo? No existe ni un solo documento al respecto, ni que diga eso ni que diga lo contrario. Franco nunca dijo de querer ser enterrado en el Valle de los Caídos, tampoco dijo lo contrario. Repito, Franco, la familia del general Franco, de hecho nosotros solicitamos una entrevista con la duquesa de Franco, con Carmen Franco Polo, que nos dijo de primerísima mano y además nos autorizó a reproducirlo donde nos pareciese oportuno, como por ejemplo aquí, que la familia no tenía noticia ninguna del enterramiento del general Franco hasta el día anterior al propio entierro, que fue cuando Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno, comunicó a la familia Franco que iba a ser enterrado en el Valle de los Caídos. Bien es cierto que 20 días aproximadamente antes de la muerte del general ya se estaba preparando la sepultura en el Valle de los Caídos. Porque no estaba construida. En absoluto, no estaba preparada. De hecho, el lugar donde está la sepultura del general Franco, primitivamente lo recorrían una serie de conducciones de calefacción e aire acondicionado que hubo que desviar deprisa y corriendo para poder albergar el hueco de la sepultura del general Franco. ¿Qué le preocupa a la asociación? Pues nos preocupa que haya gente en este gobierno y sobre todo en el anterior que puedan seguir con estos ánimos destructivos al Valle de los Caídos. Ponía antes un ejemplo. El senador Ana Sagasti ha dicho barbaridades tremendas sobre el Valle de los Caídos que en un país serio y de verdad este señor tenía que haber pasado, bajo nuestra opinión, a disposición del juez al día siguiente, porque han llegado a decir que el Valle de los Caídos habría que dinamitarlo. Otra señora, como fue la ministra de Cultura, la señora González Sinde, famosa por su ley antipiratería, también llegó a decir algo en ambientes parlamentarios en este sentido. Llegó a decir, no es textual, pero casi, si conseguimos crear allí un lugar de interpretación de lo que fue el franquismo, no será necesario dinamitar la cruz. Es que me parece que estamos hablando de algo muy serio, en unos términos muy serios, y con ni una sola gota de inteligencia en este caso. Bueno, a veces yo pienso que de lo que no se habla, lo que no se discute, lo que no se enseña, lo decíamos antes, pues se pierde, carece de interés o cae en manos de un solo bando. Y ya no hago de bandos bélicos, sino dialécticos. A lo mejor es que no ha hablado nadie lo suficientemente claro del Valle de los Caídos como monumento que es. Antes me decías que hay otros países que lo estudian y lo estudian de otra manera, tienen una visión distinta, ¿no? Antes lo comentábamos, que entendemos que es muy triste, que tengan que venir de fuera los 400 y 500.000 visitantes que tiene el Valle de los Caídos al año,
Ahora tenemos que estar recuperando ese estatus porque los 33 meses de cierre han hecho mucho daño incluso al turismo, pero que es muy triste que tenga que venir gente de fuera a valorar más lo que los propios españoles tenemos como patrimonio que nosotros mismos los españoles. En ningún lugar, decías antes, hay un monumento como ese. En absoluto.